Pagué la casa completa de mi hijo y mi nuera, hasta el último céntimo. ¿Su agradecimiento? Un mensaje de texto, excluyéndome de su crucero familiar. Se marcharon, convencidos de haber ganado. Lo que no sabían era que yo ya había hecho esa llamada discreta, que les arrebataría cada ilusión, cada bien y cada futuro que creían suyo. Antes de continuar, no olvides suscribirte mientras escuchas y déjanos en los comentarios desde dónde nos sintonizas. Ahora, respira hondo y escucha atentamente. Esta es mi historia. La pantalla brillante de mi teléfono ardía como una brasa en mi mano temblorosa. Su mensaje, crudo e implacable, se grabó en mi vista. No vendrás con nosotros al crucero familiar. Sara prefiere que sea solo para la familia. Venía de Arturo, mi único hijo. Hace solo unos meses les había regalado a él y a Sara su casa, espaciosa y totalmente pagada. Cada céntimo de mis ahorros, un acto de amor desinteresado de madre. Ahora yo no era suficiente familia para sus vacaciones. El pecho se me oprimió, un torno aplastante, mientras la sangre rugía en mis oídos. Con los dedos rígidos y helados, escribí una sola palabra. De acuerdo. Una palabra. Y, sin embargo, contenía el peso de una vida. El dolor profundo, la traición impactante, la claridad brutal de una verdad que había evitado durante mucho tiempo. Al pulsar enviar, mi mente gritó: lo suficientemente buena para comprar su casa, pero no para sentarme a su mesa, ni para poner un pie en su maldito crucero. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Con respiración superficial y el rostro impasible, permanecí. El teléfono vibró de nuevo. Las palabras educadas y empalagosas de Sara, más frías que cualquier viento invernal. Espero que entiendas. Así es más sencillo para todos. ¿Más sencillo? Sí, más sencillo ahora que tienen la casa. Más sencillo ahora que creen que su futuro está asegurado. Dejé el teléfono, con las manos temblorosas, pero sin lágrimas. Ya no. Una parte nueva y afilada de mí despertó. La que había sido demasiado blanda, demasiado condescendiente, durante demasiado tiempo. La que nunca más conocería la humillación. Creían que yo lo aceptaría en silencio. Sé que equivocaron. El silencio en mi cocina se hizo ensordecedor. Se sentía ajeno, un museo de mis propias y terribles decisiones. La luz del sol se filtraba por el suelo de baldosas, iluminando viejas sillas de madera, encimeras pulidas, cortinas que yo había cosido. Todo para Arturo y Sara, para la familia que creía estar cultivando. Fotografías sonrientes en las paredes se burlaban de mí. Vacaciones que había financiado, cada una un monumento a la entrega sin fin. Excusas trilladas para sus crecientes silencios. Recordé su fiesta de inauguración, la casa soñada que había comprado, sin deudas, un nuevo comienzo. Sara, con lágrimas en los ojos, había susurrado: «Oh, Elena, no tenías que hacer esto. Estamos tan agradecidos. Siempre tendrás una habitación aquí». Y le había creído, porque las madres creen. Recordé noches enteras repintando su dormitorio principal, montando muebles sola en mi garaje, todo elegido con amor. Era más fácil entonces pretender que su distancia era estrés, no una retirada calculada. Pero la verdad pesaba. Me había hecho útil. La solucionadora, la financiadora, la ayuda silenciosa. Dejaron de verme como una persona. Era un recurso, una cartera. Y una vez vacía, la mujer que la acompañaba ya no era necesaria. A la mañana siguiente, el silencio era insoportable. Llamé a Beatriz. Llegó en menos de una hora sin preguntas. Las viejas amigas saben cuándo las palabras no son necesarias. Entró, sus ojos escudriñando mi rostro. «Cuéntame», dijo suavemente. Deslicé mi teléfono por la mesa. Su mandíbula se apretó mientras leía el mensaje, negando con la cabeza. «Han estado planeando esto, Elena». Mi voz salió diminuta. «Pensé que era solo Sara. Arturo, él no es así». Beatriz apretó los labios en una línea fina, su mano firme sobre la mía. «Elena, criaste a un chico que nunca tuvo que esforzarse.
Siempre te tuvo a ti recogiendo los pedazos. Sara vio eso. Ella lo moldeó. Te hiciste pequeña para ellos y ahora actúan como si ahí es donde perteneces. Sus palabras se escocieron. Años dedicados a allanar el camino de Arturo, cancelando mis propios planes, agotando ahorros. Siempre disponible. Necesitas protegerte ahora, instó Beatriz con voz baja. Antes de que tome más, ¿tomar más? Lo han tomado todo. Los ojos de Beatriz se agudizaron. ¿Has revisado tus cuentas? ¿Tu nombre en el título de la casa? ¿Tus inversiones? ¿Sigues confiando en ellos? Un nudo apretado se formó en mi estómago, el pulso acelerándose. No había revisado nada. ¿Por qué lo haría? Eran familia. Yo dejé que Sara se encargara de la mayoría de los pagos en línea. Susurré. Por razones fiscales, dijo ella. Beatriz exhaló, con el ceño fruncido. Elena, entra en todo hoy. Si algo no cuadra, vamos directamente a un abogado. Tragué saliva, las manos temblorosas, no por miedo, sino por una fría constatación. Mi confianza había sido convertida en arma. No solo era demasiado confiada. Contaban con ello para mantenerme callada, sumisa, invisible. Pero mientras Beatriz me miraba, esperando, una pequeña brasa se endureció dentro de mí. Me enderecé, mi voz firme por primera vez en días. «De acuerdo, empezamos hoy». Beatriz asintió. «Bien, no has terminado, y ellos no están preparados para lo que viene». Esa noche, el sueño fue un extraño. El mensaje desalmado, la sonrisa ensayada de Sara, los asentimientos ausentes de Arturo, la voz resonante de Beatriz. «Protégete ahora». A las 2:17 am, busqué mi ordenador portátil. Años de Sara gestionando las cuentas. Es más fácil, Elena. La jubilación debe ser sencilla. Le había creído. Ahora, con los dedos rígidos por los nervios, tecleé mis credenciales. El panel familiar se cargó. A primera vista, normal. Ahí estaba el peligro. Parecía normal porque yo no sabía más. Metódicamente revisé los historiales de las cuentas. Corrientes, de ahorro, de jubilación. La mayoría de las transacciones eran rutinarias, pero cuanto más me desplazaba, más incómoda me sentía. Múltiples transferencias, lo suficientemente pequeñas como para pasar desapercibidas, etiquetadas como gastos de hogar, mantenimiento de la propiedad, reparaciones de emergencia. No había probado ninguna emergencia. Los destinos eran tarjetas vinculadas, no mías, sino de una cuenta de usuario secundaria. Hice clic para profundizar. El nombre de Sara apareció. Se me encogió el estómago. Congelada, me quedé mirando. Había vinculado su tarjeta. En silencio, sin problemas, durante meses, desviando, desangrando mi dinero. No era solo una exclusión del crucero, ni una pequeña tensión. Esto era un robo. ¿Y Arturo? ¿Ciego? ¿O cómplice mientras el dinero fluyera? Una ola de frío me recorrió. No era rabia, aún no, pero algo más frío, más cortante. Cerré el ordenador portátil suavemente, recostándome. La tenue luz de la cocina iluminaba fotografías familiares. Ahora parecían pruebas, una estafa en la que me había metido de buena gana. Nunca me quisieron. Querían lo que yo podía dar. La garganta me ardía, pero no había lágrimas. Susurré. Jugaste con mi bondad, Sara. Jugaste con mi confianza. Había creído que la discreción no era debilidad. Ahora sabía que el silencio podía ser afilado. Me subestimaron. No volvería a ser esa tonta. Por la mañana la incertidumbre se había desvanecido. Sin pánico, solo una fría determinación. ¿Qué harías si descubrieras que las personas que más amabas te habían estado robando, en silencio, durante meses, incluso años? Por la mañana la niebla se había disipado, dejando solo una fría y dura concentración. Ya no sentía pánico. Las piezas empezaban a encajar, de forma escalofriante. Llamé a mi asesor financiero, el señor Vázquez, bajo el pretexto educado de una revisión rutinaria. No quería levantar sospechas. Aún no.
No hasta que supiera exactamente a qué me enfrentaba. «Por supuesto, señora Domínguez», respondió amablemente el señor Vázquez. Había gestionado mi cartera durante años. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Mi hijo y mi nuera me han estado ayudando con algunos gastos del hogar, dije, manteniendo mi tono neutro. Pero me gustaría asegurarme de que todo sigue estructurado como lo planeamos originalmente. Él buscó mis archivos mientras esperaba, forzándome a mantener la respiración constante, incluso cuando mis manos temblaban bajo el escritorio. Bueno, todo parece generalmente estable, aunque veo cierta actividad reciente. Su voz cambió muy ligeramente. Parece que se han programado varias transferencias de fondos, la mayoría para cubrir reformas de la casa en curso. Tragué saliva con dificultad. ¿Reformas? Sí, bastante significativas, de hecho. Algunas sumas grandes destinadas a mejoras de diseño y pagos anticipados a contratistas. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Y quién autorizó estas transferencias? Hubo una breve pausa. Bueno, señora Domínguez, técnicamente usted lo hizo. O al menos su cuenta de representante autorizado. Se me revolvió el estómago. ¿Qué representante? Vaciló por primera vez. Parece que su usuaria autorizada secundaria, la señora Sara Domínguez, procesó estas transacciones. Ella tiene acceso total bajo el poder notarial duradero que firmó la primavera pasada. Cerré los ojos brevemente. Recordé esa reunión. Sara había insistido en que firmara la documentación actualizada para hacer las cosas más fáciles en caso de una emergencia. Incluso había traído ella misma al notario, sonriendo todo el tiempo. Por supuesto que lo hizo. Gracias, señor Vázquez, dije con calma. ¿Le importaría marcar cualquier otra transacción para mi revisión personal antes de procesarla? He decidido ser más activa de ahora en adelante. Él accedió sin dudar. Cuando colgué, me senté de nuevo en el silencio. Ya no había duda. Sara no estaba ayudando. Estaba posicionándose. Posicionándose para cuando ella y Arturo pudieran desviar discretamente todo, usando esa casa como su premio. Mi jubilación no era su herencia. Aún no. Pero ya estaban gastando como si lo fuera. Miré el medallón de mi difunto esposo Ricardo que estaba en el alféizar de la ventana, el que me dio después de nuestro 30º aniversario. Él lo habría visto antes. Siempre me había advertido que fuera cuidadosa, pero quería creer tanto en la familia. Durante años me había hecho tan pequeña para evitar conflictos. Pero amor sin respeto, eso es una prisión. Y acababa de encontrar la llave. Dirigí mi mirada hacia la estantería vacía, al otro lado de la sala, donde solía exhibir con orgullo una foto enmarcada de la inauguración de la casa de Arturo y Sara. La había quitado 2 noches antes. La estantería se veía mejor vacía ahora, más ligera. Y por primera vez, yo también. Habían apostado por mi silencio. Se arrepentirían de eso. Más tarde esa tarde, caminé hasta el parque. Necesitaba aire. Necesitaba un espacio que no estuviera construido por mis sacrificios, lleno de muebles que les había comprado, o acechado por fotos de personas que solo me veían como útil. El viejo roble seguía en pie donde Ricardo solía sentarse cada domingo por la tarde, leyendo el periódico mientras yo alimentaba a los patos. Había sido su lugar favorito. Lo llamaban nuestro pequeño rincón de calma. Me senté en el banco bajo sus anchas ramas, la cálida brisa arrastrando parte del peso que me había oprimido el pecho. Durante un buen rato, no dije nada. Solo respirar, solo escuchar. Luego le susurré suavemente, como si todavía estuviera sentado a mi lado. Lo habrías visto, Ricardo. Me habrías advertido. Mis dedos trazaron los bordes del viejo medallón que aún llevaba, mi pulgar rozando la diminuta fecha grabada. El día en que pagamos nuestra primera casa. El día en que pensamos que estábamos construyendo un futuro para nuestra familia. Cuando Arturo todavía era nuestro niño de ojos brillantes, ansioso por construir casas en los árboles. No intrigas. Me mordí el labio con fuerza para detener el temblor.
No quería llorar. Ya no. Las lágrimas se habían gastado mucho tiempo atrás. En cambio, una fría determinación se instaló. Mi silencio, una vez mi debilidad, estaba a punto de convertirse en mi arma más afilada. ¿Alguna vez has tenido un momento en el que te diste cuenta de que reprimirte no era por la paz, sino por dar a otros el poder de hacerte daño? A la mañana siguiente estaba esperando en la oficina de mi abogado, antes de que siquiera abrieran la puerta. El señor Delgado había gestionado mis asuntos durante años. Planificación patrimonial, la compra inicial de la casa para Arturo y Sara, incluso la documentación original que Sara insistió en que firmara cuando quiso más flexibilidad para gestionar las finanzas del hogar. En aquel entonces había confiado en ella. Confiado en todos ellos. Nunca más. Me saludó con una cálida sonrisa, pero la preocupación en sus ojos lo delató. Elena, no esperaba verte tan temprano. ¿Está todo bien? Me senté frente a él, doblando mis manos cuidadosamente en mi regazo. Mi voz era firme, desprovista de cualquier dulzura. Necesito revertir la donación de la casa. Parpadeó, un poco sorprendido. ¿Te refieres a la propiedad que transferiste a nombre de Arturo y Sara? Asentí. Exactamente eso. Quiero que se deshaga. Quiero que mis bienes queden bloqueados, que se revoquen todos los poderes financieros y que cada rastro documental sea registrado. Por un breve segundo, dudó. No porque estuviera en desacuerdo, sino porque sabía lo que significaba. Elena, esto puede crear tensión. Ellos ya han creado tensión, respondí. Simplemente he estado demasiado ciega para verlo. Me estudió por un momento, luego asintió. Muy bien, procederemos. Y una cosa más, añadí, mi voz aún más baja ahora. Quiero documentación completa de cualquier actividad financiera que hayan iniciado usando mis cuentas. Todo. Cada retiro, cada transacción, cada autorización que Sara procesó. Un rastro de aprobación cruzó su rostro. Necesitaremos pruebas si esto alguna vez escala. Va a escalar, dije con calma. No finjamos lo contrario. Garabateó notas rápidas antes de levantar la vista. Quizás también quiera considerar contratar a un investigador privado. Arqué una ceja. ¿Crees que es tan serio? La voz de Delgado se suavizó, pero fue firme. Sara no solo está tratando de manipular, se está posicionando para un control a largo plazo, Elena. Usted tiene activos significativos. Si ya está manipulando cuentas, es probable que esté construyendo un rastro documental para justificar futuras reclamaciones. Necesitamos un contrarrastro, algo innegable. La idea hizo que se me retorciera el estómago, pero no con miedo, con preparación, con claridad. Hágalo, dije. Contrate a quien usted confíe. Él asintió. Nosotros nos encargaremos de la parte legal. El investigador puede encargarse del resto. Y así, la maquinaria empezó a girar. Cuando salí de su oficina me sentí más ligera. No porque el problema estuviera resuelto, ni mucho menos, sino porque, por primera vez, no estabas a la defensiva. No esperaba la próxima traición. Estaba actuando. Al volver a subir a mi coche me permití una pequeña y amarga sonrisa. Querían silencio. Lo tendrían. Pero sería mi tipo de silencio. El que se mueve en sigilo y golpea con precisión. A la mañana siguiente, algo se deslizó por debajo de mi puerta. Lo vi inmediatamente al entrar en la cocina. Un sobre blanco, de esos que Sara siempre usaba para los documentos que preparaba para ayudarme. Encima, una nota adhesiva con su letra dolorosamente familiar. Solo firma cuando estés lista, mamá. Todo será más fácil mientras estamos fuera. Me quedé helada. Ya se habían ido, en su crucero, flotando en alguna parte sobre aguas zafiro, sorbiendo cócteles, riendo. Mientras aquí, en casa, su juego continuaba. Con dedos cautelosos, abrí el sobre y desdoblé la pila de documentos que había dentro. Pulcramente mecanografiados, profesionalmente preparados. A primera vista, inofensivos. Documentos actualizados, enmiendas rutinarias. Sara siempre había sido hábil para disfrazar el control de conveniencia.
Pero a medida que leía más, el nudo en mi estómago se hizo más profundo, escondido en la letra pequeña, cuidadosamente camuflado bajo un lenguaje genérico sobre optimización patrimonial y simplificación de autoridad. Había un poder notarial completo, permanente, irrevocable. Le daría a Sara control legal total sobre mis finanzas, mi propiedad, mis decisiones médicas. Mi vida entera. Sentí un nudo en la garganta mientras el peso de aquello se instalaba en mi pecho. No solo se estaban posicionando, estaban listos para llevarse todo. No más tarde, no algún día. Ahora. Me quedé allí de pie, agarrando las páginas. Mis manos temblaban ligeramente. No por miedo, sino por la fría comprensión de hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Sara no quería esperar a mi muerte natural. Quería el control mientras yo aún vivía. Borrarme de forma educada, legal, sin ensuciarse las manos. ¿Y Arturo? ¿Mi propio hijo? ¿Estaba realmente ciego? ¿O simplemente fingía no ver lo que ella hacía? De cualquier manera, la respuesta era igual de devastadora. Ya no eran familia. Eran depredadores con caras conocidas. Deslicé suavemente los documentos sin firmar de nuevo en el sobre. Lo cerré y lo dejé sobre la encimera como si nada. Que creyeran que no me había dado cuenta. Que pensaran que seguía siendo esa misma mujer ingenua. La que confiaba sin dudar. La que firmaba lo que le ponían delante. La que sonreía y decía, gracias. Pero esa mujer ya no vivía aquí. El investigador privado llegaría más tarde hoy. Mi abogado ya había empezado a preparar la documentación para congelar cada autorización conjunta. Y ahora, con estos documentos, tenía una prueba más. Prueba escrita de su intención. Me senté a la mesa de la cocina mientras el sol se filtraba por la ventana, calentando mi rostro. Pensaban que esto seguía siendo su juego. Pero olvidaron algo. Silencio no significa debilidad. Es asombroso lo a menudo que quienes tenemos más cerca confunden nuestra amabilidad con debilidad, ¿verdad? El suave zumbido de mi nevera era el único sonido en la casa, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba en mi interior. Me senté a la mesa de mi cocina. Los papeles sin firmar del poder notarial aún reposaban en su impecable sobre blanco sobre la encimera. Un testimonio silencioso del audaz y depredador movimiento de Sara. El sol de la mañana, que solía ser un consuelo, se sentía frío contra mi piel. Ya no tenía miedo. El miedo había sido reemplazado por una claridad escalofriante, una precisión casi quirúrgica en mis pensamientos. Estaba esperando. Un suave golpe sonó en la puerta principal. Puntual. Profesional. Era el señor Romero, el investigador privado que el señor Delgado había contratado. Era un hombre de movimientos silenciosos, con ojos perspicaces y evaluadores que parecían captar todo sin mirar fijamente. Su presencia llenó el silencio con un nuevo tipo de anticipación. Llevaba un maletín de cuero delgado y lo colocó suavemente sobre la mesa mientras le indicaba que se sentara. «Señora Domínguez», comenzó con voz baja, casi tranquilizadora. He empezado a recopilar los registros preliminares, centrándome en la escritura de la casa y las actividades financieras recientes, como solicitó. Asentí, con la mirada fija en su rostro. Ya no había necesidad de fingir. ¿Y bien?, le incité con voz firme. Abrió su maletín, revelando unos cuantos archivos pulcramente organizados. Bueno, lo que he encontrado hasta ahora es preocupante. Su hijo, Arturo, y su esposa, Sara, se están moviendo de hecho de forma muy agresiva. Hizo una pausa, sacando una impresión. Parece que Sara recientemente puso la propiedad como garantía para una segunda hipoteca. Ya ha iniciado el proceso de preaprobación con un prestamista privado. La documentación se presentó la semana pasada. Se me cortó la respiración. Un pequeño, casi imperceptible ahogo. Ya estaban pidiendo préstamos contra la casa que les había regalado por completo, apalancándola como si fuera su activo intocable, suyo para jugar con él sin la menor preocupación.
Una sensación fría y aguda me recorrió. No era pánico, sino el reconocimiento de su audacia, su desprecio absoluto. ¿Revelaron cómo obtuvieron la propiedad? Pregunté con voz monótona, sin traicionar emoción alguna. El señor Romero negó con la cabeza lentamente. Lo presentaron como una transferencia familiar clara, señora Domínguez, sin mención alguna de manipulación del poder notarial, ni indicio de la actividad financiera no autorizada vinculada a sus cuentas. De hecho, el prestamista pareció impresionado con su generoso respaldo familiar. Me mordí con fuerza el interior de la mejilla, impidiendo que temblara. Ya no solo tomaban mi dinero, estaban apalancando mi regalo, construyendo deudas sobre mi generosidad. Deudas que nunca autoricé, riesgos que nunca acepté asumir. Si no hubiera iniciado este proceso cuando lo hice, podrías haber llegado a casa un día y encontrar la casa vendida, mis ahorros agotados, mis cuentas vacías, y legalmente se habrían librado sin problemas. La idea fue una revelación escalofriante. ¿Tienen alguna idea de que estoy al tanto de esto?, pregunté, manteniendo mi voz baja, casi un susurro. El señor Romero encontró mi mirada. No, señora. Por lo que saben, usted sigue sentada tranquilamente en casa, inconsciente. Solté un aliento lento y controlado. Bien, que siga así. Colgamos unos minutos después, la llamada terminando con un entendimiento tranquilo y mutuo. Me senté en la tenue luz de mi sala de estar un rato, el suave zumbido de la nevera llenando el espacio. Esto ya no era solo traición. Era un robo calculado en curso. Y sin embargo, extrañamente, no sentí pánico, ni rabia, solo una fría y aguda sensación de dirección. No fueron cuidadosos porque pensaron que nunca los cuestionaría. Pensaron que seguía siendo la madre que haría cualquier cosa por mantener la paz. No se habían dado cuenta de algo muy simple, pero profundo. Cuando una mujer como yo finalmente dice no, ya es demasiado tarde para la otra parte. Me puse de pie, alisándome la parte delantera de la blusa, y miré por la ventana la casa que les había comprado. Y en ese momento de silencio, una pequeña y amarga sonrisa tocó mis labios. Apostaste con mi regalo, Sara. Ahora apostaré con tu futuro. Te hace pensar, ¿verdad?, cuán ciega puede ser la gente ante la fuerza silenciosa que se gesta justo debajo de sus narices. Esa noche no encendí las luces. Me senté junto a la ventana en silencio, observando cómo las farolas proyectaban largas sombras sobre la acera vacía. El mundo exterior se movía suavemente, ajeno a la tormenta que se desataba silenciosamente dentro de estas paredes. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. No estaba confundida. Estaba calculando. Pensaron que me desmoronaría bajo el peso de su traición. Pensaron que sus sonrisas cuidadosas, sus rutinas de «solo te estamos ayudando, mamá», me habían dejado sin poder. Pero la verdad era simple. Habían construido su castillo de naipes sobre mi confianza, y ahora yo había dejado de contener la respiración. Observé cómo un vecino estacionaba en su entrada, sus faros iluminando brevemente mi sala de estar. El haz de luz parpadeó sobre el lugar vacío de la repisa donde solía estar la foto familiar. La repisa vacía se veía más limpia ahora, honesta. Susurré al aire tranquilo. Más para mí que para nadie más. Apostaron con mi regalo. Ahora apuesto con su futuro. Se sintió bien decirlo en voz alta. Había pasado años tragando el malestar, convenciéndome de que el amor significaba tolerancia, que ser necesaria era lo mismo que ser valorada. Pero ser necesaria no es lo mismo que ser amada. Amaban mi dinero, mi utilidad, mi disposición así a entregar todo sin hacer preguntas. Pero en el momento en que ya no me necesitaron personalmente, la madre, la mujer, me desecharon con una sonrisa. Y ahora estaban lo suficientemente lejos en esa rama como para que yo no tuviera que empujar. Solo tenía que dejar de sostenerla con firmeza. Cerré los ojos e imaginé el rostro de Sara. La preocupación educada y ensayada.
La voz dulce y artificial que usaba siempre que quería algo. Eres como una segunda madre para mí, Elena. Mentiras. Nadie intenta borrar a su propia madre. Nadie esconde cuidadosamente un poder notarial debajo de formularios sin sentido a menos que lo haya estado planeando durante mucho tiempo. Abrí los ojos y me recosté en mi silla, sintiendo cómo mi columna se enderezaba. Habían contado con mi silencio, pero mi silencio se había convertido en mi arma. Miré por la ventana un poco más, el aire nocturno fresco contra el cristal. Era extraño. Después de todo lo que habían hecho, no me sentía rota. Me sentía poderosa. Los días siguientes transcurrieron como un reloj, sin emoción, sin vacilación, solo un paso deliberado tras otro. Cada mañana me sentaba en la oficina de Delgado, flanqueada por él a un lado, y el señor Romero, el investigador privado, al otro. Trabajamos en silencio, con eficiencia, casi clínicamente. Cada transacción fue diseccionada, cada retiro rastreado, cada cuenta que Sara había tocado fue documentada con meticuloso cuidado. A medida que los archivos se apilaban, mi estómago debería haberse revuelto, pero no lo hizo. Cuanto más profundizábamos, más claro se volvía todo. Sara no solo había vinculado su tarjeta personal a mis cuentas, había usado mi fondo de jubilación para pagar deudas de tarjetas de crédito personales. Había desviado dinero a cuentas de inversión privadas vinculadas a su apellido de soltera. Incluso había usado mi nombre para obtener la preaprobación para la segunda hipoteca que pretendían sacar sobre la casa que les había regalado. Todo mientras me sonreía en las cenas. Todo mientras me llamaba mamá. Delgado deslizó otra declaración impresa por la mesa. Este patrón de engaño dirá mucho en los tribunales si es necesario. El señor Romero añadió, y el momento encaja demasiado bien. El crucero, la cobertura perfecta mientras estos documentos finales se deslizaban bajo su puerta. Quería dejarte legalmente indefensa antes de que te dieras cuenta de lo que estaban preparando. Asentí, dejando que los hechos se asentaran como un peso que ya no me pertenecía. Es codicia disfrazada de preocupación, dije en voz baja. No querían que me fuera, solo querían el control. Delgado me miró a los ojos. Y lo habrían conseguido, Elena, completamente. La mayoría de la gente firma estos documentos, sin leer nunca la letra pequeña. Pero no firmé, dije, mi voz monótona, sólida. No, no lo hiciste, asintió Delgado. Y ahora han dejado un rastro lo suficientemente largo como para ahorcarse con él. Trabajamos hasta tarde esa noche. Para cuando me fui, el cielo se había oscurecido de nuevo. Pero no me sentía cansada. No sentía miedo. Sentía algo más fuerte. Impulso. Cuando llegué a casa, caminé por ella con una mirada diferente. Las cortinas que Sara había elegido. Las costosas lámparas que pagué. Las encimeras de mármol que ella insistió en mejorar el año pasado. Los gabinetes de cierre suave que tenía que tener porque, según ella, hacían que la casa se sintiera más sofisticada. Todo era mío de nuevo. Cada pieza. Lo habían apostado todo a la suposición de que me quedaría callada, que sería demasiado mayor, demasiado dócil, demasiado ansiosa por aferrarme a cualquier migaja de afecto que me ofrecieran. Olvidaron quién construyó esta casa. Recorrí suavemente la encimera de la cocina con los dedos y susurré. Intentaste borrarme mientras aún respiraba. Ahora te estoy borrando a ti mientras sigues fingiendo sonreír. Mañana era el día. La documentación se presentaría. La reversión de la casa se finalizaría. Los congelamientos de activos se activarían. Para cuando su crucero regresara a puerto, el mundo que creían suyo ya habría desaparecido. Y ni siquiera lo sabrían hasta que intentaran volver a él. Es una sensación extraña, ¿verdad? Observar el lento y deliberado desmoronamiento de la engañosa construcción de otra persona, sabiendo que eres tú quien tira de los hilos. Los documentos estaban frente a mí, esperando. Todo estaba aquí. La reversión de la casa,
las protecciones de activos, la revocación completa del acceso financiero de Sara. Cada laguna que habían creado para sí mismos había sido cerrada. Cada centímetro de terreno que creían poseer les había sido arrebatado. Todo sin una sola confrontación. El señor Delgado estaba en silencio al otro extremo de la mesa de conferencias. La notaria ajustaba su pluma, esperando. Todo lo que quedaba era mi firma. Por un momento, mi mano se cernió sobre la página. No por duda, eso ya había desaparecido, sino por la pura gravedad de lo que este momento significaba. No era solo papeleo legal. Eran años de sacrificio, devoción, amor ciego y sufrimiento silencioso, todo siendo reescrito con tinta negra y profunda. La notaria levantó la vista, educadamente silenciosa pero expectante. Mi mano no tembló cuando finalmente apoyé la pluma en el papel y firmé mi nombre. Una página, luego otra y otra. Con cada firma, me sentí más ligera. Cuando el último documento fue firmado, Delgado recogió las páginas con cuidado. Su expresión serena, su voz denotando una callada satisfacción. Está hecho, Elena. Revocación completa ejecutada. La casa vuelve a ser legalmente tuya. Toda autorización financiera que poseían ha sido anulada. Ya no pueden tocar nada. Ni tus cuentas, ni tu propiedad, ni siquiera tus servicios. Asentí una vez, mi voz tranquila. ¿Y si intentan impugnarlo? Los ojos de Delgado se agudizaron. Tenemos cada pizca de evidencia necesaria. El informe completo del investigador, las transacciones no autorizadas, la documentación coercitiva del poder notarial que deslizaron bajo tu puerta mientras convenientemente estaban fuera de la ciudad. Si lo desafían, se exponen a sí mismos. Solté un lento respiro. El miedo se había ido. La espera había terminado. Por primera vez en años, mi futuro me pertenecía por completo de nuevo. Mientras salía al fresco aire de la tarde, me detuve en las escaleras del juzgado. Su crucero atracaría en 4 días. 4 días antes de que regresaran esperando volver al mundo que controlaban. No tenían ni idea de que las cerraduras habían cambiado. No tenían ni idea de que la casa que estaban tan ansiosos por usar como garantía para deudas ya estaba vendida. En silencio. Legalmente. E irrevocablemente. Mientras ellos flotaban en un barco, creyendo que habían ganado. La venta se había finalizado solo horas antes de que yo firmara la revocación. Un comprador honesto, oferta en efectivo, cierre expedito. El dinero ya estaba seguro en una nueva cuenta. Una que no podían tocar. Una que ni siquiera sabían que existía. Sonreí mientras el viento arreciaba, fresco contra mi rostro. Pensaron que estaba indefensa. Pensaron que mi silencio significaba rendición. Pero el silencio puede ser poderoso. Conduje a casa, el motor zumbando suavemente. Mi modesto edificio de apartamentos esperándome. No grandioso, no ostentoso, pero mío. Completamente mío. Imaginé la escena aún desarrollándose en esa casa. Mi casa, ahora de otra persona. Los de la mudanza, la nueva pareja instalándose felizmente. Y Arturo y Sara, de pie afuera en esa entrada, rodeados de los escombros de sus planes. Su casa desaparecida, sus intrigas expuestas, sus ilusiones destrozadas. Es un pensamiento escalofriante, ¿verdad? ¿Cómo una vida cuidadosamente construida puede desmoronarse tan rápido cuando se edifica sobre mentiras y confianza robada? La mañana en que regresaron, yo ya estaba allí. Me estacioné a una cuadra de distancia, sentada tranquilamente al otro lado de la calle mientras su SUV negro entraba en la entrada. Arturo y Sara regresaban de su brillante crucero, bronceados, relajados y completamente ajenos. Sara bajó primero. Gafas de diseñador encaramadas en su cabeza, ya ladrándole órdenes a Arturo, mientras él sacaba su equipaje del maletero. Hablaba de la necesidad de programar una cita para la finalización de la segunda hipoteca. Su voz burbujeando con una confianza segura de sí misma que me irritaba.
Arturo apenas respondió, deslizando el dedo por su teléfono como de costumbre, distante pero obediente. Entonces, ambos se quedaron helados. 2 coches desconocidos estaban estacionados en la entrada. Furgonetas de mudanza. Una pareja joven estaba cerca de la puerta principal, charlando alegremente con un agente inmobiliario. Sus risas, ligeras y despreocupadas, se extendían por el césped impecable. Arturo bajó su teléfono, su ceño frunciéndose en confusión, luego un destello de irritación. La cabeza de Sara giró bruscamente, sus gafas de sol resbalando por su nariz. Su boca se abrió, pero no salieron palabras. Abrí la puerta de mi coche, el suave clic resonando en el repentino silencio. Crucé la calle lentamente, cada paso medido, sin prisa. El sol de la mañana me calentaba el rostro. Una suave brisa susurraba entre las hojas del viejo roble cercano. Arturo fue el primero en verme. «Mamá». Su voz vaciló. Una mezcla de confusión y algo más. Algo frío y rastrero en sus ojos. Miedo. Los ojos de Sara se entrecerraron. «¿Qué demonios está pasando? ¿Quiénes son estas personas?». La joven pareja sonrió educadamente y entró con el agente inmobiliario. La puerta principal se cerró tras ellos. Su puerta ahora. Finalmente hablé, mi voz tranquila, casi conversacional. Ya no tendrán que preocuparse por gestionar nada para mí. El rostro de Sara se ruborizó al instante, su compostura desmoronándose. ¿Qué demonios significa eso? La voz de Arturo se elevó, teñida de pánico. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay gente en nuestra casa?». Dejé que el silencio se cerniera, observando cómo su pánico florecía lentamente. Una flor grotesca. «No es su casa», dije, mi voz firme. «Ya no». Sara se lanzó hacia adelante, su voz elevándose a ese tono agudo y penetrante al que siempre recurría cuando las cosas no salían como ella quería. «No puedes hacer esto. Estamos en medio de una refinanciación. Tenemos contratos». La interrumpí, metiendo la mano en mi bolso y sacando la carpeta gruesa. «Aquí están los únicos contratos que importan». Le entregué la carpeta Aritila a Arturo. Sus manos temblaron al abrirla, hojeando la documentación. Su rostro palideció mientras leía cada página. La revocación de la casa, los documentos de venta, el informe del investigador, copias de las transacciones no autorizadas de Sara. Prueba innegable de todo. Sara le arrebató los papeles, hojeando frenéticamente el contenido. Su respiración se aceleró. Estaba calculando, buscando lagunas, cualquier cosa que pudiera retorcer. «Nada de esto se sostendrá», espetó, su voz resquebrajándose. «Estábamos gestionando las cosas para tu beneficio. Te arrepentirás de esto cuando te calmes. Solo estábamos tratando de ayudar». Mantuve mi voz firme, mis ojos inquebrantables. ¿Ayudar? ¿Te refieres a vaciar mis cuentas a mis espaldas? ¿Apostar con malditas deudas ligadas a una casa que ni siquiera poseían ya? ¿Falsificar documentos de poder notarial y esperar que yo firmara en silencio mientras ustedes estaban al otro lado del océano? La mandíbula de Sara se apretó. Arturo finalmente habló, su voz quebrada, casi un susurro. «Mamá, nosotros no quisimos». Levanté la mano. «Basta». La palabra fue tranquila, firme, definitiva. No quisieron que los atraparan. Ninguno habló. Por primera vez lo vi claramente en sus rostros. No amor, no remordimiento, solo miedo. El tipo de miedo que siente la gente cuando se da cuenta de que la persona que subestimaron ha estado observando, esperando. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Entonces, por primera vez en meses, sonreí. Una sonrisa de verdad. «Apostaron con mi confianza», dije, y perdieron. El rostro de Sara se contorsionó en algo feo. Por un momento parecía un animal acorralado, todavía lista para atacar, pero dándose cuenta de que la trampa ya se había cerrado. «No puedes quitarnos todo así sin más», gritó. «Nosotros construimos esta vida.
No tienes derecho a destruirla por unos pocos malentendidos. La respiración de Arturo se hizo superficial. Sus manos aferraban la carpeta como si pudiera desaparecer si la sostenía con la fuerza suficiente. Me quedé quieta, serena. Ustedes no construyeron esta vida. Respondí en voz baja. La tomaron, pedazo a pedazo, sonrisa a sonrisa, y pensaron que se los permitiría. La voz de Sara se quebró con desesperación. Ahora tenemos derechos. Somos familia. No puedes simplemente cortarnos así. Pude sentir el peso de los años sobre mí. Las incontables veces que guardé silencio para mantener la paz. Las humillaciones que tragué para ser la buena madre. La culpa, el dar, el creer. Pero no hoy. Volví a meter la mano en mi bolso y saqué la segunda carpeta. Más delgada que la primera, pero más pesada de alguna manera. La levanté entre nosotros. Si quieren emprender acciones legales, dije con calma. Esto es a lo que se enfrentarán. Se la entregué. La arrebató como un perro rabioso que se abalanza sobre la carne. Dentro estaba el paquete completo de pruebas preparado por el señor Romero y Delgado. Copias de cada retiro no autorizado. Cada transferencia. Cada declaración fraudulenta que Sara había hecho bajo mi nombre. Cada documento que había deslizado bajo mi puerta mientras me sonreía a la cara. Fraude, abuso financiero a personas mayores, coerción, falsificación. Sara hojeó las páginas más rápido ahora, su respiración acelerándose. El color se desvaneció de sus mejillas mientras la realidad comenzaba a acercarla. Hablé más suave esta vez, pero con aún más peso. Si tan solo intentas llevarme a los tribunales, Sara, este expediente se convierte en un registro público. Cada transacción, cada documento falsificado, cada intento de robar a tu propia suegra. Dejé que las palabras se hundieran como un ancla. Arturo susurró, casi inaudiblemente, «Sara, ¿qué hiciste?» Ella giró la cabeza bruscamente hacia él, su voz quebrándose. «Ni se te ocurra culparme a mí, Arturo. Estabas de acuerdo cuando el dinero llegaba». Pero Arturo simplemente se quedó allí, con los ojos muy abiertos, los hombros caídos bajo el peso de todo lo que se desmoronaba frente a él. Los observé a ambos con atención. El matrimonio que una vez había parecido tan unido en su silenciosa crueldad se estaba resquebrajando rápidamente. Tomé una respiración profunda y pronuncié mis últimas palabras. Yo era tu madre, Arturo. Me convertiste en tu blanco. Su labio tembló. Su cabeza se inclinó. Por un breve segundo vi al niño que solía ser. El niño que una vez me pidió que le arreglara su camión de juguete. Que una vez corrió hacia mí con las rodillas raspadas. Pero ese niño ya no existía. Y había terminado de llorarlo. Esto no es venganza. Continué. Mi voz más suave ahora. Es protección. Por primera vez en años finalmente me estoy protegiendo a mí misma. Sara arrojó la carpeta al pavimento, mirándome con furia. Crees que has ganado, pero terminarás sola. Sonreí de nuevo, tranquila, firme. Sola, dije suavemente. Es mejor que ser utilizada. Entonces di la espalda y me marché. Nunca miré atrás. Cuando te enfrentas a una traición absoluta, ¿cómo encuentras la fuerza para protegerte sin dejar que la amargura te consuma? Conduje a casa lentamente. El suave zumbido del motor, una suave vibración bajo mí, mientras serpenteaba por calles tranquilas. Cada giro se sintió como una nueva respiración. El peso en mi pecho, el que me había oprimido durante años, finalmente se levantaba. El sol se había puesto bajo para cuando llegué a mi modesto edificio de apartamentos, su fachada de ladrillo discreta, completamente sin pretensiones. Pero era mío. Completamente mío, sin cláusulas ocultas, sin hipotecas secretas, sin el nombre de nadie más atado a mi existencia aquí. El clic de la cerradura detrás de mí resonó en la pequeña entrada, un sonido definitivo de cierre. Imaginé la escena aún desarrollándose en esa casa. Mi casa, ahora de otra persona. Los de la mudanza, quizás una nueva pareja.
ya instalándose en el lugar que Arturo y Sara una vez creyeron intocable. Y ellos, de pie afuera en esa entrada, rodeados de los escombros de sus planes, su casa desaparecida, sus intrigas expuestas, sus ilusiones destrozadas. Un suspiro tranquilo escapó de mis labios. No de tristeza, sino de liberación. El teléfono zumbó una vez sobre la encimera, una interrupción discordante en la recién hallada calma. Un mensaje de texto. Era de Arturo. «Mamá, por favor, ¿podemos hablar? Esto no es lo que yo quería. Por favor». Miré las palabras, frías, vacías. «Mamá». Ni siquiera me había llamado mamá en persona durante meses. No hasta hoy. Ahora, despojado de todo, de pie bajo el crudo resplandor de la verdad, de repente recordó quién era yo para él. El auricular se sentía pesado, pero mi pulgar no se movió. No respondí. Un segundo mensaje llegó a los pocos minutos. «Lo siento». Sara se dejó llevar. Ella me presionó. Sabes cómo es ella. Nunca quise hacerte daño. Casi podía escuchar su voz en esas palabras. Desesperado, intentando alcanzar, esforzándose por reescribir la historia ahora que no quedaba nada que robar. Estaba echándole la culpa a Sara, tratando de pintarse a sí mismo como el espectador inocente, la víctima involuntaria. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla. Por un fugaz segundo, el viejo hábito, el instinto maternal de consolar, de perdonar, de poner excusas, se agitó. Pero era débil, un fantasma de un yo pasado, porque finalmente había aprendido. Solo me extrañas ahora que dije no. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa, sin respuesta. El silencio que siguió fue un regalo. Caminé hacia la ventana, la brisa vespertina trayendo el débil sonido de niños jugando en algún lugar de la calle. Sus risas eran simples, honestas, libres. Resonaban en el tranquilo y seguro apartamento. Sin manipulación, sin agendas, solo paz. Pensaron que no podía vivir sin ellos. Pensaron que me desmoronaría, sola y perdida, sin su familia. Pero la verdad era que había estado asfixiándome bajo ellos durante años. Cada sacrificio que hice por Arturo, cada céntimo, cada hora de mi vida vertida en esa casa, ese matrimonio, esa familia, se había convertido en un arma que usaron contra mí. Y sin embargo, de pie aquí ahora, despojada de todo aquello a lo que una vez me aferré, nunca me había sentido más ligera. Que rabien, que se esfuercen, que se culpen entre sí. No me quedaba nada que darles. Y eso, en sí mismo, me convertía en la mujer más libre del mundo. Susurré en la habitación vacía, una oración silenciosa solo para mí. Silencio no significa debilidad. Y finalmente, de verdad, por primera vez, lo creí. El aire nocturno era fresco contra el cristal, reflejando una calma que no había conocido en décadas. Mi corazón, antes un tambor de guerra, ahora latía a un ritmo constante y pacífico. Las cicatrices permanecían, pero ya no sangraban. Eran solo una prueba de lo lejos que había llegado. ¿Han habido alguna vez un momento en tu vida en que soltar lo que creías necesitar te liberó finalmente? Cuéntanos tu historia en los comentarios de abajo. Tu voz es importante y nos encanta escucharte. No te olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a nuestro canal para más historias de fuerza silenciosa y regresos poderosos.